Gente con lumbalgia crónica. ¿Quién tiene lumbalgia crónica aquí? ¿Quién la tiene crónica aquí lumbalgia? ¿Alguien tiene crónica? ¿Tú? ¿Seguro? Pero es muy joven todavía. Vente para acá. Y luego sí te digo a ti, pero quiero poner un pequeño ejemplo únicamente para que ponte de perfil mirando allá, por favor, y ahora ponte las manos en la cintura aquí, sí, y haz un movimiento de extensión, vete atrás. Bien. Mirad ella cómo está y miradme a mí. Yo tengo 4 hernias, Mirad la extensión mía. Yo caería, tengo mucha extensión. Pero sepáis que el paciente con lumbalgia crónica, siéntate por favor, pierde la extensión. ¿Por qué la pierde? Porque nunca la utiliza. ¿Cuándo hacéis esto durante el día? Cuando pasa un avión, ¿hacéis esto? ¿No hacéis durante esto? ¿Cuántas veces hacemos gestos de extensión? ¿Cuántas veces compensamos el disco a lo largo del día? Nunca. Sí, cuando estamos con mucho, lo hago porque mi cerebro me lo pide. No porque yo quiera, sino, la espalda me duele. Me duele, pero porque me lo pide mi cerebro de forma innata. ¿Qué debe de conocer un fisioterapeuta? Saber cuál es la medida de compensación pronóstica y preventiva para evitar que el disco se dañe. Si tu actividad está sentado durante 8 horas porque eres una secretaria administrativa y tienes que intentar que esa columna no solamente que no esté cifosada, sino que tenga un rodillo lumbar que mantenga la lordosis durante las 8 horas de trabajo. Eso no va a dañar el disco, porque el disco está a 75-30 igual. Si tú no pones el rodillo, cifosis, aumenta la presión discal. Tan simple como esto. Y obligar a que cada hora en el trabajo realice de 10 a 15 gestos de hiperextensión con la única finalidad de descargar el colágeno de la parte posterior y lo traslada al anterior. ¿Cómo veis el disco? Por delante el anillo reside gordo y detrás reside finito. Deja que vaya hacia adelante, que ocupe un poquito de espacio por delante. El segundo factor de predisposición es la ignorancia. Claro, si el paciente le dice, no, es malísimo dormir así, dormir allá, es que no puedo hacer ejercicio, ¿qué tal? Vamos a ver, tenemos que estar bien informados de qué podemos hacer con los pacientes que sufren trastornos discales. Porque estadísticamente ya sabemos que el principal generador de dolor lumbar es el disco. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Bob Duke, dicen investigadores muy importantes que nos han ayudado muchísimo a poder atribuir, para que veáis, esto sería un esquemita de lo que sería un disco, mirad aquí está, esto es el anillo, estas son las láminas, cada lámina tiene una dirección completamente diferente, de forma que el núcleo evite la ruptura del anillo, pero claro, si tanto me aprieto, al final el anillo se va rompiendo por los años y se van colocando las protrusiones primero y después de la protrusión las hernias discales. Esto sería un disco más o menos sano y quiero mostraros unas imágenes del disco, cómo se comporta en los distintos rasgos biomecánicos. Hemos hablado de la anatomía del disco, hemos hablado de la fisiología del disco y en la fisiología hemos dicho quítale la voz por favor porque así, ya, aunque suene y no lo escuchamos todo. El disco, cómo vive, la fisiología, hemos dicho que la fisiología sería las características que nutren y que hacen vivir el disco. Hemos dicho que los proteoglicanos serían la estructura más importante para captar los nutrientes y alimentar el colágeno, la elastina. Y hemos dicho que si hay contracturas musculares o hay una presión excesiva, van a morir pronto los proteoglicanos. Vais a ver que las mayores hernias discales y más frecuentes no son en gente del campo, ni gente que trabaja en la construcción, sino la gente que está sentada, la gente que trabaja en la administración, en los bancos, en las oficinas, porque hay una debilidad del anillo y se rompe. Y además coincide con una hipotonicidad de los espinales. No tienen musculatura espinal. Pero no pasa nada, tranquilos. Cuando vaya el paciente con lumbalgia, que tiene el disco ya casi roto, le pedís abdominales. Usted tiene que hacer abdominales para romper el disco del todo. No lo preocupe.
Haga abdominales, que es muy bueno para la espalda. Tú aumenta más la flexión. Si está jodida, jódela un poquito más. Así tenemos negocio para años. Claro. Tú abdominales, muchos abdominales y fuertes. Y cuantos más series, mejor. Claro, tú muchos abdominales, sí. El disco que está agonizando, agoniza el todo. Claro, hay que hacerlo bien hecho. No dejéis trabajo con los demás, para nosotros todo. Todo para casa. Las estadísticas nos dicen, por favor, paciente con lumbalgia discal tienen debilidad constatada electromiográficamente de los espinales. Son débiles. A más deformación del disco, más debilidad muscular. Conclusión. ¿Trabajamos abdominales para aumentar más la presión del disco? ¿No será más coherente trabajar los espinales, conseguir un buen tono que proteja de esa salida masiva hacia atrás del disco? Es decir, hay que tener primero sentido común. No hay que hacer las cosas porque sí, hay que pensarlas. Pero para hacer este tipo de tratamiento que yo voy a proponer, lo más importante es utilizar el razonamiento clínico desde la anatomía. Yo conozco la anatomía, tengo presencia de qué estructuras histológicas, sé cómo se daña un proteolicano, sé que el exceso de presión va a hacer matar a los proteolicanos y además deformará al niño. Yo ya sé que eso va a ocurrir. Pues vamos a hacer lo contrario. ¿Qué es lo que beneficiará al proteolicano? Ir en dirección contraria. Pero tranquilo, ¿qué es más coherente? Si yo me acuesto boca arriba en la cama, ¿qué es lo que te pide el médico cuando realmente tienes una patología? Boca arriba y en posición de Foley, claro. Es decir, para que el disco vaya más hacia atrás, por supuesto. Y dobladito para que aumente la retroversión pélvica y así el disco va un poquito más para atrás. No, usted báscula pélvica, ejercicios de báscula pélvica posterior, para aumentar la presión del disco. ¿No es más coherente que te acuestes boca abajo y que el disco vaya por su propia gravedad hacia anterior y que descargue el ligamento vertebral común posterior? Esa imagen que os he puesto antes, os he dicho, pegado al disco está el ligamento vertebral común posterior. Cuando tú le empujas, él se queja. Si tú te pones boca abajo o haces extensión, el ligamento descansa. Te molestará el primer movimiento o el segundo. Pero cuando llegues prácticamente 5, 6, 10 movimientos, ya hemos desplazado la presión discal a otra parte, que no hay elementos nociceptivos. Porque los elementos y los receptores nociceptivos se encuentran en el ligamento vertebral común posterior. Lo que tenemos que hacer desde la fisioterapia es desplazar la presión a otro lugar donde realmente no moleste el ligamento vertebral. Y eso se consigue desde la extensión lumbar. Estamos hablando de problemas discales. No estoy hablando ni de la espondilolistesis ni de la estenosis de canal. Estoy hablando de trastornos discales que son los más frecuentes. Por ese motivo, quiero que veáis algunas imágenes, por ejemplo, de estudios, ojo con esto, del año 1979 de Schultz y que hoy están actualizados en el 2008 por Punjabi White, donde dicen que una columna vertebral, un disco, en el nivel L5S1, que es el que más frecuentemente se rompe, sometido a un gesto de flexión, soporta 267 kilos de presión sobre el disco. Si tú haces una lateroflexión, exactamente lo mismo. Pero si tú haces una extensión lumbar, el disco, la presión cae en picado, es decir, disminuye. Y si haces una rotación, casi en posición neutral no hay presión, porque las carillas articulares sagittales no permiten mucha rotación. Pero en posición neutra, repito, son 75% la carga que debe soportar el peso, el disco, y las articulaciones facetarias el 30%. Este dato es muy importante. La flexión dispara la presión, la muerte de los proteolicanos, mientras que la extensión descansas completamente el disco y mejora las circunstancias biomecánicas del disco.
Esto sería una imagen gráfica de cómo la extensión lumbar hace que aumente la carga facetaria y el disco se desplaza hacia anterior. Si hacemos una flexión, tenemos el caso contrario. La flexión separa las carillas, carga y aumentamos la presión discal. Si además, fijaros, de hacer esto, que es una presión muy elevada de mi disco, además hago esto, la flexión incrementa el doble. Estar sentado es mucho más dañino que flexionarse de pie, porque la presión se dispara el doble. Fijaros que aquí tengo una flexión X que me frena mis isquiotibiales, pero si ahora flexiono esto, la flexión es el doble. Bien, la reflexión sería desplazar el material discal a la otra parte. Es lo que hacemos para tratar las protrusiones discales y es una de las técnicas que vais a tener que aprender porque es de las más fáciles que podéis utilizar ya para, sobre todo, protrusiones discales fundamentalmente. Bien, hemos dicho que dentro de la biomecánica de ese disco tenemos que entender el deterioro y degeneración del disco, ya que se encuentra sometido a fuerzas de compresión, torsión, cizalla y tensión mantenida constante. Esto hace que el disco vaya envejeciendo con los años. Este estrés compresivo, la compresión, eleva la presión del núcleo pulposo y se expande de forma diametral sobre el anillo, y esta presión también va a influir sobre las placas cartilaginosas. Las fibras del anillo resultarán estiradas al ser estas las que absorban el impacto de la compresión sometida del disco. Bien. Este concepto que os dejo aquí arriba, de Jenny McConnell, nos dice que el disco presenta un elevado grado de deformabilidad. Por la mañana somos muy rígidos y luego va la espalda. Hay gente que sufre dolor crónico y hasta que no va al baño y se mueve un poquito parecen robots. Robots dolorosos, pero robots. Quiere decir que el disco, en la medida que tú cargas sobre él y te mueves un poquito, empieza a haber una energía del propio anillo, ya que no hay vasos sanguíneos. Ese movimiento, fricción de las propias fibras, permite que sea más plástico, más deformable el anillo durante el día, y finalmente el CREP es el estado, digamos, de energía interna que permite la deformabilidad. ¿Qué pasa? Que tú a lo largo del día vamos siendo más flexibles y un poco más elásticos porque estamos con esa pequeña energía dentro de lo que es el disco intervertebral. Bien, y un dato importante que siempre crea controversia, y yo prefiero ir un poco a la actualización de la ciencia, de lo que nos manda la evidencia científica, y los estudios del año 2010 de la COPE13, que es la institución más importante en Europa sobre investigación de la patología discal aguda, nos indica que los discos evidentemente están preparados para sufrir una carga, pero no están preparados para que nadie tire de ellos. Por tanto, las tracciones vertebrales son obsoletas, dañan la estructura del disco, porque el único elemento capaz de permitir que se hidrate el disco son los proteoglicanos. Y si un disco no tiene proteoglicanos y tú lo sometes a una tracción, vas a dañar seriamente la estructura colagenosa del disco y la elastina. Por tanto, la única forma viable de poder hacer que el disco se nutra es la descarga, estar acostado, no traccionado. La tracción, insisto, va a dañar las fibras de colágeno de ese disco y puede hacer más deterioro y más inflamación discal. Por eso es importante saber que la tracción vertebral, según los últimos estudios, no es una técnica aconsejada ni de la fisioterapia ni de nada. Lo único que hay estudios que sí que demuestran una cierta viabilidad son los inversores, estos que demuestran lo contrario, pero no superando los 65 o 70 grados, es decir, no vertical completamente, sino ligeramente inclinado, pero no la tracción vertebral. Este dato también viene de Nueva Zelanda, de los estudios neerlandeses. Es algo que yo hasta hace 10-12 años no tenía constancia. Decíamos que cuando un disco se rompía, el anillo no se reparaba.
Hoy sabemos que el disco tiene capacidad de reparación, sabemos si se dan las condiciones apropiadas, evidentemente, si no se dan, no. Entonces, sabemos ya que en el disco intervertebral, lo que sería la reparación de un disco, cuando digo disco me refiero del anillo, de la parte periférica, el tiempo de reparación o sustitución de un proteoglicano es aproximadamente de 500 días nada más, solo 500 días, es decir, casi 2 años. Claro, un proteoglicano puede repararse o recuperarse, un proteoglicano que esté muriendo, agonizando, puede repararse en casi 2 años si las presiones y atmósferas internas son las adecuadas, cosa que no es bastante habitual esto. Pero si esto además lo trasladamos al tiempo que tarda el colágeno a repararse, es mucho más lento, más de 2 años tarda el colágeno en repararse. Quiere decir que en el disco sí que hay capacidad de reparación, pero es muy lenta, muy lenta. En la medida que se pierde más cantidad de proteoglicanos, ¿qué ocurre? Se hace más inviable la recuperación al estado fisiológico y a su capacidad de rehidratación. Estas imágenes son bonitas para que veáis los distintos grados de sufrimiento discal. En el estado número 1, que vemos degeneración tipo 1, lo que veis es el anillo todavía bastante hidratado, la bolsa del núcleo pulposo. Mirad en la parte anterior del anillo lo grande y ancha que es, y mirad la posterior siempre más deformada, más convexa hacia fuera. Y aquí, aunque parezca que no, yo quiero aclarar el término degeneración. La palabra degeneración, siempre lo comento, es un concepto que no hay que confundirlo con el concepto involución, porque la involución es el proceso biológico de envejecimiento, pero cuando hablamos de degeneración hablamos de un proceso de pérdida de calidad por malas condiciones mecánicas. Entonces la degeneración es lo que está sometido a una mala mecánica que termina fracasando el disco. Entonces, esta es la fase 1 de degeneración. La fase 2 veis que está el núcleo mucho más deshidratado, las 25 láminas se ven ya más secas, ya se ven un poquito más secas, menos agua, y en la fase 3 lo que veis es que al ya no haber tanto núcleo pulposo, esas fibras que aquí son convexas hacia afuera, se invierte la convexidad hacia adentro porque ya no hay presión interna. Es decir, cambia la convexidad hacia el interior. ¿Qué podemos deducir de eso? ¿Alguien sabría cuál es la lectura de que un disco cuando pierde agua se invierte el anillo para adentro? Porque el anillo está aguantando presión toda la vida. Si le quitas presión, las fibras se van hacia donde no hay nada, hacia adentro, se invierte. ¿Cuál es la lectura que hacemos de esto los fisioterapeutas? A diferencia de los médicos, claro, porque esto es nuestro trabajo, cada uno hace el suyo. La diferencia es que con mucha facilidad, yo lo digo porque lo vivo, muchas veces la consulta del médico dice, uy, ese disco está degenerado, está negro, vas a tener una hernia discal, ya está a punto de la hernia discal. Es mentira, este paciente jamás podrá tener una hernia discal, nunca podrá tener. Un disco que ha perdido agua no puede tener hernia discal, ya no hay presión interna. Podrá deformarse el anillo, podrá ensancharse, vaciarse, quedarse negro, pero una hernia no es posible que tenga una hernia discal. Es inviable que tenga, porque no hay ni agua para romper un anillo. Es decir, la conclusión que tenéis que saber es que cuando es que tiene 65 años y tiene 3 hernias discales, eso es mentira. Eso no es cierto. No es lo habitual. Tendrá una deformación del disco grande que simula. Perdona, porque esto no he puesto yo. No he puesto el cargador. Si no, nos quedamos sin nada. Queda un 7% todavía, ¿eh? Las personas mayores son las que menos hernias discales tienen. Tendrán dolores crónicos por otros motivos, por temas de roce articular, por temas musculares, por temas tensionales, por pérdida de movilidad, por falta de ejercicio, lo que queráis, pero por hernias no. Por hernias no, por favor, es que no es lo habitual. Las hernias discales son cosas de la gente joven, de la época productiva, entre los 25
16 años y los 45 50 años